7 de la mañana con 40 minutos. Ya está junto a nosotros Patricio Barriga. Él fue secretario de Comunicación durante el gobierno anterior y en estas elecciones corrió junto a Jimena Peña como candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo está, Patricio? Le saludamos Licenia Spinelli y Alexis Moncayo. Coméntenos un poquito, ¿no?, sobre esta noticia que le hemos conocido el día de ayer. Ustedes habían iniciado un proceso de disciplina interna en contra de Lenín Moreno, que además no era solo afiliado al movimiento Alianza País, sino que era el presidente del movimiento. Pero Moreno se les anticipa y dice: yo no quiero que ustedes me sancionen, yo me voy, y pide desafiliarse. Bienvenido, buenos días. Estamos con el micrófono apagado. Perdón. Ahí lo tenemos. Pensé que ustedes estaban administrando. ¿Qué tal, Licenia? ¿Qué tal, Alexis? Buenos días a toda la audiencia de Pichincha Hola, Universal. Pato. Muchas gracias por este espacio. ¿Cómo nosotros lo percibimos? Bueno, creo que es un último acto de deslealtad que ha hecho Lenín Moreno, porque nosotros hemos estado absolutamente respetando el debido proceso. Se abrió un expediente sobre la base justamente de denuncias absolutamente fundamentadas y que además han sido públicas y notorias, porque dentro de los estatutos de Alianza País existen faltas leves y faltas graves. Y las faltas leves es no asistir a las convocatorias de la Dirección Nacional, y esto por supuesto ha sido permanente, es decir, no ha asistido, si yo puedo decir, en 3, 4 años, en 4 años, quizás estuvo un par de ocasiones y no más. Y además esa reiteración de faltas leves convierten en faltas graves. Pero es verdad lo que se ha dicho, que esto podría llegar a ser extemporáneo, pero nosotros lo que hemos realizado es reestructurar y cambiar esta correlación de fuerzas internas que impedían justamente tomar decisiones. Y esta, como se verá, estuvo alejada de cálculos electorales. Esa extemporaneidad que se habla, yo también la creo, porque alegar que expulsamos por incumplimiento del plan de gobierno al término del mandato parece, en realidad, Alexis Licenia, un chiste mal contado, o cinismo puro y duro, pero tiene sustento. Nosotros nos avergonzamos de esa falta, pero no de repararla, Alexis, porque hemos respetado los estatutos para evitar leguleyadas, para que no haya las patadas de ahogado, la viveza, la burla, como se ha hecho o como ha ocurrido a pretender renunciar antes de que sea expulsado. Los argumentos que se deben esgrimir en un debido proceso señalan justamente las causales para esa destitución. Como lo he expresado anteriormente, no participar en la vida política del movimiento, en asistir a las reuniones, entregar o distribuir el poder a adversarios políticos que implementen una agenda de trabajo distinta a la ofrecida en campaña y, por supuesto, incumplir el plan de gobierno. Hola, Patricio, buenos días. Te saluda Licenia. ¿No te parece que esta salida, digamos así, del presidente Moreno de la organización política es tardía por todo el daño que les ha provocado como organización, ya que si nunca cumplió con todos estos requisitos o con todos estos objetivos que tenían dentro del plan de gobierno, ¿por qué se quedó allí? ¿Por qué no renunció antes o por qué ustedes no le iniciaron un proceso mucho tiempo antes y no están ahora pues enfrentando esta situación tan lamentable? Es en realidad una pregunta necesaria, pero yo debo responder porque somos una organización política que tiene una estructura funcional con responsabilidades y atribuciones y que deben actuar dentro de la legalidad y la legitimidad. Nosotros dejamos atrás cualquier tipo de liderazgo que no sea democrático, y asumir esta decisión implica, para bien o para mal, el respetar la voluntad de la mayoría. Y es lo que se ha hecho justamente. Es como una asamblea: si hay quórum, sesiona; si no, se convierte en una simple reunión general. Si hay acuerdos, se votan y se gana por mayoría. Lo que quiero decir es que hay ciertos aspectos que en una organización que se exprese democrática no pueden obtenerse mediante imposiciones al margen de sus estatutos o sus reglas de juego. Y debemos ser absolutamente claros, sinceros. Evidentemente había gente allí que estaba bloqueando, que no hacía mayorías o que finalmente guardaba un penoso silencio, lo cual nos inmovilizaba. Hoy estamos nosotros reconociendo esa incapacidad de haber actuado con oportunidad, no con oportunismo, porque el oportunismo implica actuar en beneficio personal bajo sus propios intereses. Hoy hemos decidido cambiar la correlación de esas fuerzas internas porque ya es posible, y evitar ausencias, bloqueos y silencios que, insisto, han sido realmente penosos. Yo En debo el, decirles, en este lamentable escenario es el que se presentan no solamente en este movimiento, sino en los distintos partidos políticos, estas prácticas
políticas clientelares, estas prácticas políticas del ninguneo, estas prácticas políticas que han llevado justamente a que los debates que deben ser nutritivos, que deben ser enriquecedores, se tengan que contaminar y al final del día, por ejemplo, en un tiempo electoral se tenga que decidir por quién hace el mejor espectáculo y no por el programa de gobierno. Patricio, yo obviamente no le voy a preguntar a usted por el comportamiento o por el manejo de dentro de la bancada y del movimiento de otras personas, pero indudablemente toca hacerlo porque fue su compañera de binomio, además, Jimena Peña. Ella hasta mayo del año pasado, en que era coordinadora de la bancada de Alianza País, cabildeó para conseguir los votos a favor de las tesis del gobierno del presidente Moreno. Tesis que han significado un durísimo golpe para el bolsillo de los trabajadores. Una de esas leyes que se aprobó con los votos de Alianza País es la ley humanitaria. Entonces, ¿cómo pretender ahora tratar de deslindarse de la corresponsabilidad de todo el caos institucional al que nos han llevado como país, cuando la bancada de AP, en donde estuvo también Jimena Peña, donde estuvo Serrano, donde estuvo Alberto Arias, María José Carrión, la señora Cabezas y un sinnúmero de nombres más, estuvieron acompañando? Otros excompañeros, Alexis, así es. Nadie está negando lo que yo. Nadie lo está negando. ¿Cómo? Yo no puedo referirme a las acciones u omisiones de otros, no puedo cargar los esqueletos ajenos y no puedo guardarlos en mis armarios, por favor. Creo que eso es realmente importante decirlo, porque evidentemente la relación del bloque con Alianza País ha sido una relación bastante precaria. Peor, yo diría que casi a la par como la que ha tenido el gobierno, que recordemos y pongamos en el debido contexto, hasta el 2018 nosotros teníamos una quizás expectativa de que las cosas puedan llegar a cambiar, de que no solamente se estaba inaugurando un proceso de continuidad de una revolución, sino también de un nuevo estilo de gobernar en donde se hubiesen bajado esas tensiones sociales. Esa era la expectativa que se tenía para evitar justamente esas crisis de gobernabilidad que no ayuda absolutamente nada y menos al país, porque estamos entrampados en discusiones políticas que no resuelven los problemas de la gente. Pero ya vemos lo que ha ocurrido. Entonces, esa relación con la Asamblea ha sido una relación precaria, pero también yo creo que vale la pena poner en discusión, Alexis, que dentro de los procedimientos parlamentarios, si no se discute, si no hay por lo menos un mínimo debate, esas leyes pueden entrar por el Ministerio de la Ley, que es quizás el peor escenario, no solamente para el legislador, sino también para el país, porque allí entran prácticamente a legislarse mediante decretos y eso se parece más a una dictadura que a una democracia. Patricio, ¿cuál va a ser el proceso para reemplazar al presidente Moreno como presidente de Alianza País? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Si sigue existiendo, por supuesto, Alianza País. Por supuesto que sigue existiendo Alianza País. Quienes han pretendido descalificar al movimiento cuestionando su acción u omisión, solo ha buscado forjar, crear, inventar contradicciones y menoscabar la estima de nuestra militancia con el único objetivo de hacernos sentir que ya no somos nada y brillar ante los demás, aunque el brillo de los otros, estamos hablando de los adversarios naturales, y estos adversarios gratuitos también, sea apenas una luz mortecina. Nosotros estamos pretendiendo justamente la disputa de esos espacios porque no hay una única opción posible desde el progresismo o las izquierdas. Creo que debemos trascender ya ese discurso polarizante del correísmo y el anticorreísmo. Yo diciendo con eso, Licenia, porque yo creo que sí han fracasado quienes intentaron destruirnos porque resistimos a los embates, tanto del gobierno, que quiso ponernos en el lado de la corrupción, como el de excompañeros, motejándonos como traidores. No somos ni corruptos ni traidores, Licenia. Yo al menos tengo la cara limpia de haber actuado con honradez, con respeto a mi cargo público, con absoluta delicadeza en el uso de los recursos del Estado y sobre todo con recta intención. Y yo tampoco soy de la legión creciente ahora de blanqueados, aquellos que descalifican al otro para brillar, para mostrarse, de quienes con oportunismo se han separado y que han endurecido ya sus críticas para estar del otro lado de Alianza País. Yo me quedé aquí defendiendo un movimiento que es y debe ser de la gente.
Por eso creo que es importante decir que en este nuevo proceso, por supuesto, tendrá que ser designada democráticamente sobre la base de sus atributos, de sus competencias, que no solamente sean dirigentes políticos, sino que sean realmente gente que pueda demostrar un liderazgo horizontal y que ha trabajado cercanamente a las personas. Ese tiene que ser justamente el camino y la nueva ruta de Alianza País. Y esto se definirá en una convención nacional. Patricio, Algún candidato a la vista, Pato? ¿El señor Litardo, el señor Serrano, la misma señora Jimena Peña? ¿Quién? ¿Algún candidato a la vista? Recuerden que quienes hemos puesto la cara ha sido en esta situación tan compleja y difícil los candidatos de Alianza País. Los candidatos de Alianza País. Y yo sí quisiera aprovechar este espacio para también expresar una molestia cuando alguien habla de haber robado un partido, porque parecería que es propiedad privada, que tenía un dueño. Y la verdad, esas aseveraciones entristecen, porque un movimiento nace y crece solo cuando es y representa a la gente, cuando interpreta sus necesidades y cuando genera un compromiso de trabajar por la gente y no por mantener una red clientelar con fuerzas creadas artificiosamente para demostrar que tienen respaldo y alcanzar el poder sin importar cómo ni dónde, sacrificando valores y principios, de buscar el poder por el poder, dando las espaldas a la militancia y a sus bases sociales. Eso no puede ser. yo voy a trepar con Patricio porque en un país que siempre tiende al caudillismo, y esto no es de ahora, esto ha sido históricamente, eh, yo lo comentaba hace años atrás y decía, a Alianza País le está costando como que alejarse un poco del correísmo y finalmente Alianza País terminó siendo un sinónimo de correísmo y hoy en día eh, Rafael Correa se convierte probablemente en el único político con la capacidad de endosar su votación. Pasó de Alianza País a Fuerza Compromiso Social y ahora a Centro Democrático y terminó llevándose el 32% del electorado que dicen que es el voto duro que tiene Correa. Y eso, digamos, hay que reconocerlo al hombre, ¿no? Pero, digamos, con respecto a lo que decía Patricio de la apropiación del movimiento. Pero yo sí quisiera preguntarle, ¿cómo ustedes procesaron a la interna el resultado de las elecciones del 7 de febrero, que significaron un durísimo revés para ustedes como candidatos y para el movimiento? Apenas 1.54% de votos y cero curules, después de haber sido durante 14 años la principal fuerza política de este país. A ver, Alexis, uno puede mirarlo desde, digamos, distintas perspectivas. Por supuesto, nosotros aquí no estamos para engañarnos. Creo que ese debe ser uno de los, digamos, de las acciones más importantes que debe haber dentro de nuestra organización política, que nuevamente recuperemos la capacidad de crítica y autocrítica. Eso es importante. Nosotros estamos, por supuesto, reconociendo una derrota, pero para esa derrota, recuerden ustedes que había una campaña intensa que inclusive estuvo alentada por los mismos medios de comunicación para desfinanciar a los partidos políticos con el tema de los diezmos, que son conductas inapropiadas que no estamos, por supuesto, defendiendo de ninguna manera, pero que en algún momento puso en el debate de que si un movimiento o partido político debía ser financiado por su militancia, y claro que tiene que ser financiado por su militancia, claro que tiene que tener esos ingresos que son, digamos, la manera más transparente de construir un movimiento y financiar, por supuesto, las obligaciones que tiene ese movimiento partido político para ejercer su papel dentro de una sociedad y cuál es ese rol que tienen los partidos políticos, que tú lo sabes perfectamente, Alexis, que es la selección de gobernantes y obtención del poder, que es la posibilidad justamente sobre la base de establecimiento de unas candidaturas que tengan que ver mucho con su trabajo, con su historia, con sus capacidades, con sus atribuciones. Los partidos políticos sirven para coordinar, para preparar, para capacitar, para dirigir el aparato del Estado si en evento se produce justamente una victoria. Y por supuesto, la posibilidad de representar la opinión popular y si es que se está en el poder, la generación de esas políticas públicas. Ese es justamente el partido. Entonces, frente a toda esa campaña negativa que hubo, frente a toda esa, que a nosotros nos pusieron prácticamente en la mitad, en medio de un fuego cruzado, correístas, anticorreístas, nuestros 10 compañeros con el propio gobierno, cuya quizás máximo galardón que tuvo, y lo dijo en su momento el señor Cuesta, era haber destruido Alianza País.
Pero yo en realidad no me siento derrotado. Yo siento que hemos resistido y que hoy, pese a todo el viento en contra, queremos despegar. Bueno, afortunadamente, recuerda que los aviones despegan con el viento en contra. Ojalá entonces en este proceso de depuración encontremos nuestra fortaleza, Patricio, Alexis. y yo quería preguntarte sobre un episodio en particular. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo es que se dieron cuenta? Y lo empezó diciendo al inicio de la entrevista, Patricio, reconociéndolo. O sea, ¿cómo es que se dieron cuenta tan tarde de la traición? Y de la traición no a Correa, no al correísmo, no a sus ex compañeros, sino de la traición al proyecto político y a los votantes y al país en general. Pero hay varios episodios, y yo citaba uno en mayo del 2019, donde Galo Valarés, un representante de los migrantes, ya se anticipa y empieza un proceso por la revocatoria del mandato en contra de Moreno, advirtiendo que él estaba traicionando el plan de gobierno, punto uno. Y punto dos, que a mí me parece que es probablemente una de las heridas que van a tardar muchísimo tiempo en cerrarse y que nos han llevado a todos los ecuatorianos a esta disyuntiva tan grotesca, tan grosera, tan dolorosa del correísmo, anticorreísmo, que dio lugar a la persecución. Y hay muchos que fueron compañeros de gabinete de Patricio cuando fue secretario de Comunicación que han sido perseguidos, Yo mismo, que han sido Alexis, yo encarcelados, también, yo también. que han sido objeto de vejámenes, de publicaciones, de sentencias a través de los titulares de los medios, y muchos de esos procesos han sido aupados por gente que ha estado dentro del gobierno, por el propio Moreno, por Michelena, por María Paula Romo, por Roldán, y por un poco más de funcionarios que con el cinismo que le caracteriza a este gobierno se han encargado de escracharles a ustedes y a sus ex compañeros. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes viendo que encarcelaban injustamente a personas como Virgilio Hernández, como Paola Pavón y como otros tantos que han sido perseguidos? Mira, nosotros tuvimos discusiones a la interna, por supuesto que sí, y siempre condenamos ese tipo de persecuciones. Lo que pasa es que ha habido, digamos, en algún momento las posibilidades de expresar. Yo tengo en mi archivo más de un centenar de comunicados que han tenido que ser discutidos, aprobados en mayoría, porque si no, generaba ya unas disputas internas que podían llegar a caer, inclusive ya en una destitución del propio secretario ejecutivo, porque no ha sido una decisión tomada en dirección nacional. Este tipo de cosas, este tipo de juegos a la interna, que también se han expresado. Y nosotros lo hemos denunciado, por supuesto. Mira, desde mayo del año pasado se ha venido cuestionando la conducta del presidente Moreno. No solamente por este tema de la persecución, que yo estoy en absoluto rechazo justamente de esas conductas, porque ni antes, ni ahora, ni mañana eso no debe producirse en una sociedad democrática que debe ser mucho más tolerante y que debe utilizar los mecanismos y las herramientas democráticas para procesar sus conflictos. Te digo que ha habido discusiones internas. Y por supuesto que hemos señalado aquello, que nos parece, porque yo en mi caso personal, en el caso personal de Miguel Carvajal, también ha sufrido ese tipo de persecuciones, por supuesto que sí. Pero no solamente hemos estado señalando y rechazando esas conductas, hemos discrepado, por ejemplo, frente a la política económica, la política internacional y social del gobierno, que solamente en determinadas ocasiones se pudo finalmente expresar una opinión, porque inmediatamente este plan persecución lo que hacía era justamente acallar las voces internas. Yo, por ejemplo, en lo personal, he cuestionado la conducción de Moreno desde la debacle institucional que provocó la consulta popular. Porque, insisto, que hasta el 2018 había cierta expectativa sobre la recomposición de las bases sociales con las que nos habíamos distanciado. Y me refiero a las organizaciones indígenas, sindicales, gremiales, profesionales. Había, digamos, una legítima expectativa de aliviar las tensiones sociales mediante herramientas democráticas, como, insisto, es el diálogo y la escucha activa, sea con correligionarios como con los adversarios. Y no solamente pretendíamos ese refrescamiento en el estilo de gobernar que te había dicho, sino también una reducción de las polarizaciones de cara a encontrar una gobernabilidad sobre ciertos objetivos comunes que necesita el Ecuador. No obstante, yo debo decir, a partir de mayo del 2018, para ser más exactos, ya veíamos una suerte de extrañamiento del plan de gobierno, no solo por el despeje en el gabinete de ministros cercanos a Alianza País, sino en hechos concretos como la repentina decisión de asumir una agenda completamente diferente, más parecida a la de la oposición. Y casos concretos, caso Assange,
esa transgresión del principio de no devolución de asilados políticos, la decisión de separarse de UNASUR, la de asumir una política de ventajas para los sectores financieros, octubre y la crisis desatada por la insensibilidad ante las demandas sociales y la violencia con que se reprimieron esas manifestaciones, lo hicimos público, la agenda de destrucción, la destrucción de lo público bajo el cuento del Estado obeso que ha sido legitimado a través de los medios de comunicación. Y finalmente esa crisis desatada por el manejo irresponsable de la pandemia. Desacuerdos, por supuesto, que se intentaron procesar dentro de una dirección nacional, pero como te explico, no fueron posibles debido a esas ausencias, a esos silencios de ciertos miembros que no participaban en esa instancia de decisión partidista. Oye, hemos hablado. Yo tengo dos inquietudes y te les pido que me respondas súper rápido porque entiendo que tú tienes otro compromiso. Mira que en redes sociales nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen están diciendo, ¿no será que este es un intento por lavarse la imagen? Y yo no lo digo por ti, a quien respeto muchísimo, por lavarse la imagen cuando ya aprovecharon y disfrutaron del gobierno de Moreno y ahora pues que todo el mundo se quiere sacudir de él, lo están haciendo por un lado. Y por otro tú dices que ha habido un divorcio, que no ha habido la conexión entre el gobierno y el bloque de Alianza País. En ese sentido, ¿cuál va a ser la posición del bloque de Alianza País respecto a un proyecto de ley que el gobierno va a insistir en presentarlo? Me refiero al de la defensa de la dolarización, porque ya le escuchamos ayer a Litardo que decía que va a proponer la creación de una mesa interinstitucional para analizar el tema, y que ya ha sido rechazado 2 veces por el CAL. ¿Cuál debería ser la posición de Alianza País sobre ese tema que causa también polémica? Liceña querida, nosotros no podemos perder. Primero, que el respeto es absolutamente reciprocado, es mutuo. Lo que yo debo decir es que se debe actuar sobre la base de los principios que guían a nuestra organización y movimiento. Si hay un proyecto de ley que puede llegar a ser lesivo a los intereses de la gente, por supuesto, no debe ser tramitado. Y yo, en ese sentido, espero que haya coherencia, porque ese debe ser nuestro mayor capital político en este momento, coherencia y consistencia en las acciones que se puedan llevar a cabo, en este caso, dentro del poder legislativo. Y de lo otro, que hoy quieren lavarse la cara, bueno, que se laven la cara, que se vayan. Por eso digo, yo no soy esa legión de blanqueados porque yo me he quedado aquí a mostrar mi cara, porque siento efectivamente que aquí había un objetivo fundamental de sostener a un movimiento que fue un movimiento representativo y que tiene que seguir justamente en esa línea, porque las luchas no se han agotado. Debemos nosotros nuevamente concentrarnos en los objetivos fundamentales del por qué estamos nosotros aquí, por qué representamos a Alianza País, cuál ha sido nuestro legado, nuestra historia, cuáles han sido nuestros errores. Y esos precisamente tienen mucho que ver en que todavía hay una lucha que no ha podido resolver la injusticia social, hay una lucha que está pendiente por seguir defendiendo los derechos y las libertades. Esa es nuestra razón por la cual nosotros nos mantenemos firmes en este movimiento. Yo quería preguntarle nada más a Patricio, ¿cuál es su opinión de María Paula Romo en la conducción política también, ¿no? En la relación que mantenía ella como enlace entre el Ejecutivo y la bancada. ¿Cuál es el criterio que tiene del paso de María Paula Romo por el poder? Bueno, parecería que hubo una agenda absolutamente distinta a cumplir con los objetivos por los cuales uno llega al poder, que es el servicio al pueblo ecuatoriano. Yo creo que hubo más bien una agenda completamente distinta, diferente, de anular cualquier brote o cualquier supervivencia de una línea política de corte progresista y de izquierdas. Me parece que eso fue así. Y creo que está expresado en cada uno de sus actos. Muchísimas gracias a Patricio Barriga, ex secretario de Comunicación y ex candidato también a la vicepresidencia de la República por Alianza País, conversando sobre lo que ha sido esta noticia, ¿no?, que hemos conocido en las últimas horas, la decisión de Lenín Moreno de desafiliarse del movimiento Alianza País y también la postura de parte de quienes hoy están al frente del que fuera el movimiento político más importante de los últimos años del Ecuador, de entrar a un proceso de disciplina interna en contra de quien fuera también su presidente, Lenín Moreno. Muchísimas gracias, Patricio, un fuerte abrazo. Gracias, Alexis, gracias, Licenia, buen día. Igualmente, Pato, muchas gracias. 8 de la mañana con 5 minutos, Liz. ¿Nosotros avanzamos? Sí, y ahora sí les tengo la recomendación que les estaba debiendo. CONAFIPS, créditos que cambian vidas. Somos trabajo, somos economía para tu crecimiento y tu reactivación y la del Ecuador.
Queremos verte crecer y alcanzar tus metas. Gracias a CONAFIPS puedes obtener el préstamo que necesitas y reactivar tu negocio, tu economía y al país. Brindamos apoyo financiero a tus cooperativas y mutualistas de confianza, impulsando el crecimiento de la economía popular y solidaria. CONAFIPS, créditos que cambian vidas. Ahora sí, con esa recomendación, hacemos una pequeñísima pausa y continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Alexis, muy interesante la que acabamos de tener con don Pato Barriga. Muy bien, nosotros avanzamos. ¿Qué viene después? Viene el doctor Fernando Cornejo, ya está con nosotros, ¿no? Así es, ya está con nosotros. Es que hacemos una pausita para ponerles en contexto y comenzamos. Tema interesante, vamos.